ese cuidado para tratar a los débiles. Ahora cuando salen pobres en las películas, generalmente es para reírse de ellos, ¿no? Aquí los pobres tienen una nobleza y tienen una dignidad tremenda. De los que más se ríe la película es de los poderosos, ¿no? Además, en la película, claro, vosotros os acordaréis mejor de eso, la película retrata un tiempo en que a los poderosos se los conocía enseguida por la ropa, ¿verdad? Es decir, antes cuando yo era pequeño, ahora todo el mundo va o menos igual, pero yo cuando era chico recuerdo cuando llegaba a la calle, la irrupción de un coche en la calle, ¿no? Uno de aquellos coches negros que había, y la gente que iba con traje y tal, Claro. se notaba mucho. ¿Sí? Ahora todos vamos más o menos igual, ¿no? Así que yo creo que es una película de nuestra vida en el sentido más literal de la palabra, me parece, ¿no? Es una película, además, lo más clásico, ¿no? Una película sobre los sueños, ¿no? Sobre la dificultad de los sueños y tal, ¿no? Yo siempre que la veo me emociono mucho, me emociona todo. Y luego también hay que señalar el trabajo de todos los actores, cosa que me parece que porque es lo que da la textura, y lo que da la textura del cine español de esa época también, ¿no? Y por supuesto estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, esta película y estas películas no tienen que envidiar nada a ninguna, ni a Fellini ni a nadie. El punto, efectivamente Fellini es muy bueno, pero hay un punto muchas veces de blandura que aquí no hay, ¿no? Es decir, esto es y aquí por no hablar del Verdugo o de Plácido, ¿no? Es decir, ya digo, una película de mi vida y tan próxima, ¿no? Yo te decía antes, tan conmovedor ver esas caras que son las caras de la gente que yo conocí, ¿no? Es el álbum de nuestra vida. Sí, 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 a mí, hombre, yo comprendo que la gente más joven o la que se haya criado en otros sitios, pero para mí es muy, esa cosa, la cosa que tenía antes la gente de sentarse al sol, ¿no? Que eso ya no se ve. Y el testimonio del arado que sale, acuérdate, el arado ese con el que este pobre hombre, el jornalero, ara, es un arado antiquísimo, ¿no? Es un testimonio muy importante de lo que ha sido nuestro país, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Antonio. Y pasamos al otro Antonio, que también yo creo que además de película de tu vida, Berlanga ha supuesto algo muy importante en tu vida, porque la primera película tuya, El Hueso, era una película que tenía un ambiente y una fascinación por Berlanga enorme, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos, a mí me parece que Berlanga es para todos los cineastas de mi generación, vamos, de nuestra generación, es un indiscutible maestro. Y además un ejemplo a seguir. Y yo, por ceñirme un poco a Bienvenido, película que lógicamente nosotros vimos en nuestra infancia, yo creo que Bienvenido a todos aquellos niños o adolescentes que soñábamos quizás con hacer cine, nos descubrió que se podía hacer un cine importante sin necesidad de renunciar a ninguna de nuestras raíces. Y sobre todo que se podía hacer un cine muy divertido, sin necesidad de ser vulgar, y muy, muy, muy profundo, sin ninguna necesidad de ser solemne. Yo creo que ese es el gran ejemplo de Berlanga. Muy bien, Antonio. Juan Miguel, el año 52 en España cae casi como una bomba Bienvenido, Mr. Marshall. No tenía antecedentes ese tipo de cine, ni siquiera la primera película que habían hecho a medias Bardem y Berlanga tenía mucho que ver con... Esto fue algo distinto. Sí, ciertamente. Bienvenido, Mr. Marshall, porque yo pertenezco a una generación un pelín anterior, no mucho, Antonio, a la tuya. La película fue como abrir una ventana para todo el que quería hacer cine, hablar de cine, escribir de cine. A mí las últimas veces que la he visto me ha producido una profunda emoción. Dos cosas. Una que ha dicho Antonio Muñoz Molina, que es el retrato de la España del año 53. Y yo creo que los más jóvenes deben de ver esta película con los ojos muy abiertos, porque esa España era exactamente así, y era esa la pobreza y eran esos los personajes. Y eso es una de las cosas que a mí más me gusta de la película y que quisiera poner de relieve para que los espectadores pongan también atención. Es la perfecta integración que hay entre la figuración y los actores. Todos parecen que realmente forman parte del pueblo. Y en segundo lugar, me parece una enorme lección para la gente joven que quiera hacer películas, el hecho de que García Berlanga hace su segunda película, y la primera también, y no hace como algunos jóvenes que estoy viendo yo últimamente, que se rodean de compañeros, de amigos,
y hacen una película sobre la vida de unos chavales que van, vienen, toman drogas. No, Berlanga lo que hace es incorporarse a la industria del cine que había en España en el año 53. Los únicos jóvenes que habían allí eran él y Bardem. A mí me parece una película paradigmática del cine español. Bueno, muy bien, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Miguel, porque evidentemente el músico, el director de fotografía, que era Berenguer, todos eran el casting, que yo creo que es uno de los mejores repartos que ha dado el cine. Pero quiero hacer ya una última observación nada más, y sobre todo para la gente joven que ama el cine. Y es que se fijen en cómo está rodada la película, porque siempre se ha hablado mucho de que era un hombre desmañado, Berlanga, y que rodaba más o menos con una especie de vaguedad absoluta. No, yo quisiera hacer hincapié en que se fijen cómo está filmada esta película. Está rodada ya por un hombre que tiene un conocimiento del oficio cinematográfico portentoso. Está rodada de una manera magnífica. Vamos a ver, bienvenido Mr. Marshall, y para todos nosotros es un honor inaugurar este programa, Qué grande es el cine español, con un grande de España, Luis García Berlanga. De nuestra infancia, como hubiera dicho Antonio Muñoz Molina, y digamos que esta es una película del año 1952. ¿Qué ocurría ese año cuando Berlanga había filmado esta película? La habían escrito, recordemos, él y Juan Antonio Bardem y también Miguel Miura, en fin, que son tres personalidades tremendas, con un reparto fantástico, con un Isber asombroso, Félix Fernández, ahora hablaremos de todos. Bueno, pues digamos que ese año 52 empieza con un estreno en el Teatro Español de Antonio Buero Vallejo, La tejedora de sueños. Después digamos que muere el rey Jorge VI de Inglaterra a los 57 años y le sucede su hija mayor, Isabel. Muere también uno de los grandes del teatro español contemporáneo, Enrique Jardiel Poncela, que es uno de los renovadores más importantes del teatro de humor contemporáneo, como digo, no solo español, sino con una influencia muy grande como ha venido descubriendo muchísimos analistas en todo el teatro europeo. También es curioso esto que voy a decir ahora, porque muere el premio Nobel Knut Hamsun, un hombre que fue de los pocos intelectuales europeos que expresó su adhesión al nazismo. Y bueno, por su avanzada edad, evidentemente, pues fue juzgado con una enorme benevolencia y se le respetó absolutamente. Y bueno, él hizo la trilogía del Vagabundo, Hambre, etcétera. Digo, lo que es curioso es ver ahora esto en el año 52, porque Hamsun influyó no solo en Kafka o Bertolt Brecht o en Joyce, sino que últimamente Paul Auster está escribiendo una serie de artículos diciendo que toda la escuela narrativa del siglo XX realmente nace en Hamsun, y que toda la novela moderna, en donde ya se incorporan los flashbacks por vez primera, corresponden a este autor, como digo yo, Knut Hamsun, que tiene una biografía controvertida. Digamos que se termina en el año 52 el racionamiento. Ya se puede comprar y vender libremente carne, aceite, pan, etcétera. Se acaba, por tanto, el extraperlo que tantos ricos ha producido. Algunos de ellos salen en la película esta que acabamos de ver con esos coches oscuros que decía Muñoz Molina. El Barcelona se proclama campeón de la Liga y de la Copa. Además, se celebra en Barcelona el Congreso Eucarístico, donde cerca de 1 millón de gente da su adhesión al Congreso Eucarístico, a Franco, a Tedeschini, etcétera, etcétera. Von Braun, esta sí es una noticia curiosa vista ahora, propone un vuelo tripulado a Marte para finales del siglo XX o principio, muy al principio del siglo XXI. Naturalmente le tachan con un escepticismo total todos sus compañeros científicos diciendo que eso es imposible, que se ha olvidado de la Luna, a lo cual contesta Von Braun, no, a la Luna se irá en los años 60, con una seguridad pasmosa. El Vaticano prohíbe leer a André Gide en una de las más controvertidas también decisiones del Vaticano. Estados Unidos entrega a Alemania, y esto ya viene directamente con la película y nos va a dar paso a ella, entrega a Alemania Federal, hace una última entrega del Plan Marshall, y desde el año 1948 a 1952 los alemanes, qué suerte tuvieron, por cierto, han recibido 1.500 millones de dólares para su puesta en movimiento. Muere también Eva Duarte de Perón, que es un acontecimiento tremendo, sobre todo en Argentina, donde también 1 millón de personas siguen el féretro de Evita, o de la Perona, como se la llamaba también aquí. Y digamos, por último, que el Estado español nacionaliza la Telefónica, que compra acciones que desde el año 24 estaban en poder
de ITT. Es el año 52 también, el año de las Olimpiadas en Helsinki, y la máxima estrella fue Zatopek, que ganó los 5.000 metros, los 10.000 metros y el maratón. Y ahora ya sin más vamos a hablar de esta magnífica película que inaugura Qué grande es el cine español, como Bienvenido, Mr. Marshall. Usted mismo, don Juan Miguel Lamet, a ver, ¿qué le ha parecido verla ahora? Dime una imagen que te haya venido a la cabeza rápidamente.